En el Perú, como en muchos países, se está discutiendo el tema del aborto, de legalizar otras formas de aborto, como el aborto por violación, ¿no? Y uno de los periodistas de Así Prensa tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los congresistas más importantes de la Comisión de Justicia, que es la comisión en la que se ve este tema, ¿no? En el proceso del interrogatorio, de la entrevista, el periodista de Así Prensa le preguntó a este congresista, el congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista, qué es lo que él quería decir con que hay que desideologizar la discusión sobre el aborto. Y lo que explicó él cuando había dicho hay que desideologizar la discusión, dijo, bueno, hay que tener en cuenta que este es un debate puramente jurídico y en consecuencia las ideologías no tienen que ver aquí en nada. Y el periodista de Así Prensa, nuestro periodista, le hizo un par de preguntas de seguimiento, lógicas, ¿no? Número uno, si es que realmente es posible tratar algo como de forma exclusivamente jurídica, teniendo en cuenta que una decisión como el aborto, por ejemplo, o como si se aprueban las uniones homosexuales, el impacto que eso tiene a nivel social, cultural, de convivencia, es enorme. Alguien tiene que ser o un mentiroso, creyendo que efectivamente las cosas se pueden mantener exclusivamente en un nivel jurídico, o debe ser pues un soñador, un iluso, que no debería estar metido en política, porque la política es justamente el arte de lo posible, es decir, de lo que puede hacerse, de lo que puede pasar, no de lo que idealmente nos encantaría. Y la segunda pregunta de seguimiento fue si es que efectivamente cualquiera puede despojarse de lo que piensa, de sus valores. Y en concreto, el periodista le preguntó si es que este político podía despojarse de la ideología de su propio partido político, que en el caso del Perú no se trata de una alianza cualquiera de las que actualmente se forman por razones puramente electorales, ¿no? Y que tienen perfiles propios, extraños, temporales. No, este es un partido con una ideología antiguo, sólido, de amplio recorrido y con posturas ideológicas planteadas. El periodista, el congresista respondió que por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, obviamente seguía otra pregunta necesaria y es, ¿por qué un congresista que es cristiano tendría que despojarse de su propia forma de pensar cuando él señala que él no está dispuesto a despojarse ni puede despojarse de su propia forma de pensar? Lo que sucedió es que el congresista perdió la paciencia y le dijo, lo que pasa es que personas como usted que tienen su idea religiosa quieren imponerse sobre mí y ese es el problema con las personas religiosas que no entienden que hay diferencia de opiniones y tienen que estar dispuestas al debate de diferencia de opiniones. Ese es precisamente el prejuicio irracional de los que creen que los católicos no tenemos derecho a llevar nuestra fe a la vida pública. O sea, alguien que tiene una ideología marxista, aprista, lo que sea, sí, no solamente tiene derecho, sino que le resulta imposible despojarse, en las palabras de este congresista, imposible despojarse de su propia raíz ideológica. Pero los católicos sí tenemos que despojarnos de nuestras creencias religiosas. Esta es una falacia, y siempre explico lo que significa la palabra falacia, es una mentira con apariencia de verdad, que es presentada como si fuera verdadera, para que sea asumida como verdad cuando es mentira.
Entonces, esta falacia, esta aparente verdad que es una mentira, de que los católicos no podemos llevar nuestra religión a la vida pública, es absolutamente insostenible e inaceptable en una democracia por dos razones. La primera razón es que cuando los católicos argumentamos, por ejemplo, al favor de la vida, no argumentamos con argumentos religiosos, no decimos para el catolicismo está prohibido. Los católicos no estamos diciendo nosotros queremos que las normas católicas rijan en la sociedad, ¿no? Porque siempre nos ponen como argumento, no, que la secularidad del Estado, la separación iglesia-Estado. ¿Quién está tratando de cambiar la separación iglesia-Estado? Los católicos creemos, como he explicado en numerosas ocasiones, que no ir a misa el domingo por una razón significativa es pecado mortal. Pero creemos que ese es un problema intracatólico. Los católicos tenemos que resolverlo yendo a confesión, hablando con el sacerdote. Nadie pide que se haga como en los países musulmanes donde rige la ley islámica, que al que no asiste el día viernes, que es su día de culto, al culto en la mezquita, recibe una paliza de la policía. Es decir, el Estado está al servicio de la convicción religiosa. Nosotros no pedimos eso. Nosotros no pedimos que al que no va a misa, que se quedó en ropa interior mirando su partido, tomando una cerveza, que lo jalen pues de las piernas, ¿no?, la policía, y lo lleve así en ropa interior a la iglesia para cumplir con el precepto dominical. Nosotros no pedimos eso. Esa sería una interferencia de la religión en el Estado. Nosotros estamos presentando argumentos. La vida se produce desde la concepción. Ese es un hecho científico, no es un hecho católico. Para los católicos ese hecho es relevante. Alguien lo considera que eso es una molestia dentro del pragmatismo cotidiano, ¿no? O sea, es una molestia, deberíamos removerlo de la vida, porque para la mujer que sale embarazada es más fácil matar a ese niño. Para nosotros no. Creemos que ese dato histórico es un dato relevante, que nosotros no podemos ignorar y no deberíamos ignorar. Entonces, la primera realidad es que nosotros no estamos intentando imponer nuestras convicciones religiosas. Estamos presentando argumentos lógicos que creemos que tienen que ser evaluados por su mérito, no porque vienen de un católico o no vienen de un católico. Tienen que ser evaluados por su mérito. Y que el señor Mauricio Mulder y cualquier otro político evalúen los argumentos por su mérito. Si ellos creen que los méritos pueden descartarlos, perfecto, que lo argumenten, pues. Que no chille como un marranito porque simplemente alguien cuestiona la lógica de decir que como miembro de un partido político no puede desprenderse de su ideología, pero los cristianos sí tenemos que desprendernos de nuestras creencias. Y ahí viene la segunda falsedad, el otro tema. El otro tema que hay que contrarrestar es la creencia por parte de los secularistas, como el señor Mauricio Mulder, de que es posible que existan ciudadanos de segunda clase en una democracia. ¿Y a qué me refiero? Si las feministas pueden presentar lo que opinan diciendo esto es una cuestión política, de política pública, no es una cuestión religiosa, y los católicos, porque somos católicos, no podemos opinar en cuestiones de política pública, eso nos crearía que el católico, por ser católico, es un ciudadano de segunda clase. No puede opinar. No puede opinar. No, tú eres católico, tú pretendes influir con tu fe. Entonces, resulta que la administración de la polis, de la política, es decir, de la cosa pública, eso es lo que significa, de la cosa pública, de la ciudad, de la convivencia social, los católicos no podemos participar. No tenemos nada que decir, no nos corresponde decir nada. ¿Qué les parece? Esa es la consecuencia de decir que los católicos no podemos opinar en temas en los que está en juego principios morales. Entonces, hermanos, los católicos no podemos dejarnos intimidar con ese argumento, porque eso significaría aceptar la sumisión a la secularidad
que el Islam impone a nuestros hermanos perseguidos. Sería exactamente la misma sumisión, con la única diferencia es que aquí quieren que la sumisión que en los países musulmanes es impuesta por la ley y por el poder, aquí sea autoimpuesta por los que se creen policías del pensamiento, ya sean medios de comunicación secular, ya sean personajes públicos, ya sean calabacitas, artistas, ya sean políticos como el señor Mulder. Si es que él cree que se necesita un debate vigoroso y que eso forma parte de la auténtica política, los católicos estamos dispuestos. Los católicos no estamos pidiendo imponernos. Los católicos estamos pidiendo que los argumentos sean escuchados por sus méritos. Por sus méritos. Y cuando nosotros decimos la ciencia demuestra que hay vida autónoma desde el momento de la unión de los gametos, esa es una afirmación científica, no religiosa. Nuestra fe nos dice, ese dato científico no lo podemos ignorar. No podemos decir, bueno, pero me incomoda, ¿no? Es como decir, la ley de la gravedad nos incomoda. Yo no quiero que la gente se tropiece y se caiga. Entonces, los políticos vamos a derogar esa ley. A ver, derógala, pues, papito. No vas a poder. ¿Por qué? Porque va en contra, no de una ideología, va en contra de la realidad. Y eso es lo que hacemos los católicos. Defendemos el orden natural y la realidad. Y tenemos el derecho y el deber, y no debemos ni dejarnos intimidar, ni autointimidarnos en el silencio en el ámbito de la vida pública. Que tengas un buen día.